planeando el primer viaje del año. Mañana 2 nos vamos para Chalán, nos vamos por Caracol, Colosó y Chalán. Van a ver esta hermosura de los Montes de María. Nuestra primera parada fue en Colosó, un pueblo de los Montes de María conocido por sus pozas y fuentes de agua. Llegamos buscando pasteles o tamales de arroz para almorzar, más tarde en la montaña, donde nos esperaban los saltos de la Garrapata y el Salto del Cauca. Sin suerte, desayunamos café con fritos y compramos chicharrones con yuca para el camino. Lamentando sus dolores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. En Chalán tampoco encontramos los pasteles, pero compramos salchichón con limón y unos bocadillos. Además llevábamos sándwich que preparamos en la madrugada y suficiente agua, que era esencial para la travesía. A las 8 de la mañana llegaríamos a la última casa del pueblo, el punto donde dejaríamos las motos para comenzar nuestra caminata. Frente a la casa notamos unas pozas con agua fluyendo, algo que nunca habíamos percibido antes. Aproveché la oportunidad para volar el dron y capturar la belleza del lugar desde el aire, pero entonces ocurrió lo inesperado. El dron se cayó. Para nuestra suerte aterrizó en un lugar húmedo donde corría un delgado hilo de agua y no sufrió ningún daño. Entonces ya se está descargando. ¿Está prendido o está apagado? ¿Está apagado? Es que cuando caminas así... Yo voy a prenderlo para ver y si prende. Lo pongo en contexto. Estamos en una caminata hacia las pozas de Chalán, el Salto del Cauca, Salto de Garrapata, otros saltos que ya les iré contando. Venimos desde Sincelejo, aproximadamente 45 minutos en moto. No llevamos nada caminando, ya estoy agitado. Dejamos atrás la última casa de Chalán y nos enfrentamos al tramo más desafiante. Un ascenso de poco más de 300 metros hasta el mirador, situado a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Créanme, no es bajita. Y ahí ustedes creen que, ¡ay, esa es la punta! No, no es la punta. En estos 4 kilómetros hasta el mirador, el terreno empinado y las constantes cruces de arroyo, unos 15 en total, nos recuerdan que la naturaleza es tan desafiante como hermosa. Cada paso nos acerca a una vista impresionante. Y, pues claro, la recompensa de nuestro esfuerzo. Finalmente llegamos al mirador, un lugar que te hace sentir un poco más cerca del cielo. Aquí tomamos un respiro, disfrutamos del paisaje y capturamos la magia con el dron antes de continuar nuestra caminata. Punto de descanso, Loma Ruedaculo. Bueno, ya estamos llegando a las pozas de Chalán. Vamos a ir mostrándoles cada una de las pozas. Estamos bajando aquí. Este es un punto de descanso. Ya creo que faltan como 2 o 3 kilómetros. Entonces ya estamos más cerca, estamos como a media hora. Después de un merecido descanso en lo alto de la montaña retomamos el camino. ¡Ay, qué bonito! Ahora descendemos entre los senderos estrechos y vegetación densa. Nos separan solo 30 minutos de nuestro primer gran destino, el Salto de la Garrapata. Finalmente llegamos. Desde arriba, el Salto de la Garrapata nos muestra su fuerza. Una caída de agua que se abre paso entre las rocas, creando una piscina natural perfecta para refrescarnos.
Ahora tenemos. Pero la verdadera experiencia está abajo. Están pegando a los pececitos. Ay, están pegando a los pececitos. Y bueno, es hora de despedirnos de la primera parada. Vamos a ver esta gente ahí. Después de disfrutar de la primera poza, el salto de la garrapata, retomamos el camino. La aventura no se detiene. Nos encontramos en un punto especial, Descanso del caminante. un lugar clave en esta travesía. Aquí puedes hacer una pausa, comprar agua, refrescos, hasta almorzar, incluso hospedarte si decides pasar la noche en la montaña. Desde este punto, el sendero se divide para llegar a dos pozas, una el Salto del Cauca y la otra las Tinas o Salto de Tina. Nuestro primer destino es el Salto del Cauca, un lugar que parece sacado de otro mundo. Aquí almorzamos el chicharrón con yuca que habíamos comprado en Colosó y también un buen salchichón con limón. Nada mejor que eso después de una caminata bajo el sol. Nos relajamos, reímos y simplemente vivimos el momento. Cosas que no pasan en Europa. Luego seguimos a la siguiente poza, Las Tinas. Este lugar tiene varios pozos menos profundos que los anteriores, perfecto para quienes no saben nadar muy bien o simplemente quieren chapotear tranquilos. La tranquilidad aquí se siente. A 4:20, algo tarde, emprendimos el regreso desde el descanso del caminante y aquí empieza otra parte de la historia. Sabíamos que eran 3 horas de caminata y con el sol ya bajando todo indicaba que, sí, llegaríamos de noche. Por un camino en medio de la selva donde hay muchos animales, incluso serpientes. Al principio salimos con el sol, pero al llegar a un punto llamado Loma Ruedaculo, sí, así se llama. A eso de las 5:20, una hora después de salir, el ambiente empezó a cambiar. Las nubes lo cubrieron todo, el bosque se puso oscuro mucho antes de lo esperado, y el miedo empezó a colarse entre los árboles, llovía en nuestros pensamientos. Eso está súper nublado. Ya era inevitable, tendríamos que caminar de noche. La verdad, ya íbamos algo sugestionados. La primera vez que hicimos ese camino salimos más temprano, pero entre las montañas que tapan el sol apenas se veía algo el camino. Nos faltaba como media hora para llegar al pueblo, pero sentíamos que estábamos a solo 10 minutos. El camino se volvía eterno. Fue ahí cuando uno del grupo se detuvo frente a una cueva que se formaba entre las raíces de un árbol grande. Miró adentro y dijo: "Hey pelados, ahí hay una señora, era en cuclillas, flaquita, con ropa vieja". Lo dijo tranquilo, casi inocente. Iba tan cansado que ni podía correr. Nos quedamos congelados un segundo, pero en ese segundo alguien salió corriendo y detrás todo. Nadie quiso quedarse solo, pensamos, una bruja. Por ahí corrimos como por más de 2 minutos sin mirar atrás, solo corrimos. Lo extraño es que en ese tramo avanzamos muchísimo, como si algo o alguien nos hubiese obligado a salir rápido de ahí. A veces pensamos que ese susto no fue para mal, que tal vez teníamos que movernos de ese lugar. No sabemos por qué, pero algo nos impulsó a correr. Después de eso, escuchamos lechuzas, sentíamos vigilados desde los árboles, culebras que se cruzaban en el camino, alguna que otra sombra, y aunque creíamos estar cerca, el camino seguía. Pero esa vez llegamos. Esa fue la primera vez sin guía, sin linternas buenas y con una historia que todavía nos eriza la piel.
A poco más de las 6 p.m. llegamos al mirador, todavía lejos del pueblo y apenas a mitad de camino. Y ahí, como una bendición del camino, nos encontramos con alguien que ya conocíamos, el señor del mirador, el que antes nos había vendido bananos y agua. Tenía un burro y no dudamos, pagamos 15,000 pesos, regateamos algo para que una de nuestras chicas del grupo ya agotadas pudiera seguir sin sufrir tanto. Cansancio, montañas, nadar, sol, hambre, todo acumulado fue la mejor decisión. Mientras bajamos la noche cayó por completo, oscuridad total. Al final nos tocó coger un burro para agilizar el paso. Solo teníamos la luz de nuestras linternas y la suerte de ir acompañados de alguien del pueblo. El camino es largo y culebrero, como decimos aquí, y en la bajada nos encontramos un par de personas subiendo que nos soltaron. Muchachos, ¿cómo se dejaron coger la noche? Eso es peligroso. Y sí, lo sé, pero ya estábamos ahí y solo quedaba seguir. A las 7:20 de la noche llegamos al pueblo, agotados, estropeados, empapados, con la misma ropa con la que nos habíamos bañado horas antes. Y aún nos faltaba 1 hora más para regresar a Sincelejo, pero la verdad, valió la pena. Cada paso, cada gota de sudor, cada susto, porque esto no fue solo un paseo, fue una aventura. Y un mensaje importante: si vas, ve con respeto por la naturaleza, no contamines, lleva tu basura. Sal temprano, tanto para subir como para bajar. Apoya a la gente local, compra algo en el mirador o en el descanso del caminante. Si puedes, contrata un guía. Nosotros ya conocíamos el camino, pero no todos lo conocen. Y sobre todo, ve con buena energía, con mente abierta y corazón dispuesto. Este lugar es mágico, pero como todo lo valioso, merece ser cuidado. Visita, vive y respeta. Y si te gustó este video, suscríbete, comenta si has vivido una aventura similar y qué lugar te gustaría que visitáramos después. Gracias por acompañarme y que sigas viendo las aventuras. Nos vemos en un próximo video.